Dios los bendiga y bienvenidos una vez más a una presentación de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. El versículo que vamos a ver hoy es 2 Timoteo 3:16 y 17, que dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Este es un versículo muy conocido por muchos, pero esto va orientado a usted, a esta persona que alguien le presentó la palabra, la lectura de la Biblia y leerla en forma periódica, frecuente, pero no tiene el tiempo. Y el tema del tiempo es... algunas personas dicen: yo no tengo el tiempo de leer la palabra de Dios, tengo tantas cosas en la vida, estoy tan apurado. Pero la verdad es que el tiempo, todos tenemos el mismo tiempo. Es lo más democrático que existe. Nadie puede, por mucha plata que tenga, Bill Gates, no puede comprar un segundo de su tiempo. Usted no puede vender un segundo de su tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 veces al año. La diferencia está en cómo utilizamos el tiempo, en cómo las actividades que hacemos en nuestro día. Me hace acordar la película que hace un tiempo atrás, no sé si todos ustedes las hayan visto, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Y esta película, en donde está Robin Williams, bien jovencito, él es un profesor de un colegio de hombres, de chicos, y es muy distinto al resto. Es muy particular en la forma en que enseña. Él enseñaba inglés, creo. Y hay un momento en la película en donde él entra a la clase silbando, entra ahí y los chicos, todos perturbados, no saben qué es lo que significa, y sigue silbando y va hasta el final de la clase, y en la puerta de atrás de la clase, donde va para afuera, les hace una seña a ellos de que vengan. Y ahí los lleva a todos los chicos a un salón, que es el salón de todos los trofeos, de todas las copas de la historia del colegio. Y ahí les hace leer un poema que tiene que ver con lo transitorio de la vida, como dice en la palabra, toda la carne es como la flor de la hierba, sale el calor, la hierba se seca y la flor se cae. Y les hace leer un poema a los chicos. Yo voy a tratar de poner el próximo video, esta parte de esa película, si la encuentro. Y la traducción en latín de esa parte es Carpe Diem. Y le pregunto a los chicos qué quiere decir Carpe Diem, y uno de ellos responde: es aprovechar el día. Y los lleva y les hace ver todas las fotos de los equipos de antaño, y les dice que son chicos como ellos mismos. Y ahí los pone y los muestra los rostros son tal cuales como ustedes, y ellos ahora están, creo que dice que están regando flores desde la tumba, y ahí atrás de ellos dice: Carpe diem, Carpe diem, aprovechen el tiempo, muchachos, aprovechen sus días. Es una película a mí me gustó mucho la película, especialmente esa parte. Y el tema es cómo aprovechar nuestros días, nuestro tiempo, porque tenemos solo 24 horas al día, y tenemos una sola mente que puede volcarla en cierta actividad. No podemos controlar el tiempo, no podemos vender un segundo, no podemos comprar ni siquiera un segundo, pero sí podemos controlar nuestros pensamientos y qué hacemos con nuestra mente y con nuestra actitud mental.
Y yo entiendo que hay un montón de cosas en un día. Tenemos que trabajar o estudiar, o algunos trabajan y estudian, y eso toma un toco del día, obviamente. También tenemos que dormir. Algunas personas pueden dormir solamente 6 horas, otras 7, otras 8. Ya dormir 10 horas, 12 horas es un cierto abuso, pero tenemos que dormir, trabajamos, dormimos, además tenemos que comer, todos tenemos que alimentar nuestro cuerpo y eso toma parte del día. ¿Qué más tenemos? Oh, importantísimo, algo importantísimo que no puede faltar, nuestros teléfonos celulares, nuestro smartphone, nuestro iPhone, todo el tiempo que uno pasa haciendo contactándose con Facebook o lo que sea, lo ve, uno va a un aeropuerto o una lugar en la calle, está todo el mundo con su teléfono celular, y eso toma un montón de tiempo en el día. Además, ¿qué más? Deportes, por ejemplo. Mente sana, cuerpo sano, eso es importante. Mantener nuestro cuerpo en actividad, hacer deportes. ¿Qué más? Oh, importantísimo, ¿qué más? La computadora, por supuesto. Unos necesitan hacerlo por trabajo, otros por estudio, pero también jueguitos y todas estas horas en la computadora. Yo estoy mostrando acá un poco cómo pasa el día, no es un desafío para todos. Yo entiendo eso. Además, ¿qué más? Importantísimo, televisión. ¿Cuántas horas uno pasa viendo televisión a veces? Y la mayoría de los programas, si somos sinceros, es una gran pérdida de tiempo. ¿Qué más? Bueno, de vez en cuando ir al cine. Bueno, algunas películas que a uno les gusta ver. Acabo de hablar de una película. Pero eso toma también tiempo de su día. Además, ¿qué más? Romance. Si existe algo de enamoramiento entre novios y novias, yo te quiero más, las horas que pasan, yo te quiero más, y si hay una familia con los chicos todavía, todas esas cosas nos exigen de nuestro tiempo y nos reclaman mentalmente y físicamente. Lo que yo quiero es ahora presentarles un desafío, sobre todo a aquellas personas que no han desarrollado el hábito de leer las Escrituras. Y ahora cuando veamos este versículo en 2 Timoteo 3:16, confío que tendrá el suficiente incentivo para que la persona, para cada uno de nosotros, podamos leer la palabra con asiduidad y frecuencia, porque realmente la palabra, si no la conocemos, no conocemos la voluntad de Dios. En las Escrituras está expuesta la voluntad de Dios. Por eso voy a pedirles que hagan un huequito en ese día, en toda la actividad diaria, un espacio para poner y leer las Escrituras. 15 minutos, media hora, con lápiz y papel para poder concentrarse en la lectura. Quizás sería bueno empezar con el Evangelio de Juan y leer el Evangelio 2 capítulos por día, 3 capítulos, pero pensando y inductivamente, no una lectura, no, leerla con atención para sacar al máximo de lo que está disponible y conocerlo a Dios, porque conocerlo a Dios es como a una persona. Si vamos a un lugar y un amigo nuestro, está con un amigo de él, nos presenta, mira, este es mi amigo Carlos, te presento a Andrés. Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Carlos. Y hacemos un contacto. Pero si de ahí en más no nos vemos más, no va a haber un conocimiento. Nuestros amigos, nuestros mejores amigos, son personas que hemos tenido una frecuencia de contacto diario, frecuente, y en ese conocimiento mutuo nace una amistad.
Si nosotros a Andrés yo no lo veo nunca lo voy a conocer ni me va a conocer a mí. Nos cruzamos en el supermercado y yo le digo a mi señora, ¡ay! ¿Cómo se llamaba? Me presentó mi amigo Sebastián y no me acuerdo el nombre. ¿Quién era? Y evitamos porque no sabemos, hola, ¿qué tal? Pero si nos encontramos otra vez más, hola Andrés, no sé si te acordás de mí, yo soy amigo de Sebastián. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ahí, con un contacto más frecuente, pueden hacer una amistad. Lo mismo conocimiento de la palabra de Dios. Si no leemos lo que Él manifestó en las Escrituras, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer el Evangelio de Jesucristo si no tenemos el tiempo o nos hacemos ese espacio para leerlo? El desafío es hacer ese espacio en la mente para poder leer y conocer lo que Dios dice en la palabra. Vamos entonces ahora a la Escritura y leemos de vuelta ese versículo en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Lo que vamos a ver ahora en estos próximos minutos es esa primera parte donde dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Luego en una próxima enseñanza vamos a ver lo segundo, para qué es útil la palabra: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego también veremos el fin de la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Porque una cosa es la palabra es útil, un martillo por ejemplo es útil para martillar, para sacar clavos con la otra porción del martillo, pero es útil, pero tiene un fin. Y el fin es la construcción de un patio de madera. El fin es específico. No solo es útil, como el martillo es útil, pero tiene un fin, tiene un propósito. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y eso lo vamos a ver en enseñanzas posteriores. Vamos a concentrar ahora en toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura es lo que nosotros conocemos, las Sagradas Escrituras o la Biblia, o la Santa Biblia, que debería ser un libro que está presente en la vida de cada uno de nosotros. Las cosas en el mundo, las cosas de nuestra sociedad, en nuestras escuelas, en nuestra vida diaria, serían mucho mejor y más sanas si hubiera una lectura cotidiana de la palabra de Dios. Porque la lectura cotidiana de la palabra de Dios nos sana, nos limpia, nos pone en nuestra mente en cosas espirituales y nos saca de las necesidades y las presiones diarias y establece un fundamento en nuestras vidas, en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. No es cuestión de que otra persona la lea por usted. Es algo que cada uno de nosotros debemos hacerlo por nosotros mismos, porque es verdadera comida. Dice la Escritura que la palabra de Dios, fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice en Jeremías. Es verdadera comida. Y ninguno va a un bar, a un restaurante y le presenta la comida de uno a otro para que otro la mastique y le cuente qué tal es el sabor de la comida. Cada uno debe comer su propio alimento para sustento físico. Y lo mismo, de la misma forma, sustento espiritual está en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Y cómo empezó esto de la Biblia? Bueno, originalmente los textos fueron escritos en manuscritos, en papiros, o originalmente fueron contadas las historias antes que se invente la escritura. Fue una tradición oral, fueron cuentos orales entre generaciones y generaciones. Luego fueron escritas y grabadas los libros de Moisés, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio.
Luego también estaban los profetas, los libros de Isaías, el de Job, el de Ezequías, toda esta colección de se llamaban filacterias en esos tiempos, y esos pergaminos era toda una colección de libros que se fueron juntando y se guardaban en las sinagogas en el tiempo de Israel. Y estos eran guardados y preservados. Luego en el Nuevo Testamento, los apóstoles escribían cartas a las distintas iglesias de la iglesia primitiva cuando estaba naciendo el cristianismo, siguiendo las enseñanzas del maestro, del rabí Jesucristo. Y fueron enviadas cartas entre las distintas iglesias y se leían entre ellas. Algunos las copiaban a mano, la imprenta no había sido todavía descubierta, y estas se coleccionaban, todas estas cartas. A los romanos se pasaban en distintas iglesias, en distintos grupos, en distintas ciudades, Efesios, en Tesalónica, en Filipo, en Colossian, en Efeso, en todos estos lugares se mandaban estas cartas y se fueron coleccionando. Entonces se juntaron todas las filacterias, se juntaron todos los pergaminos antiguos, también se juntaron después de ello todas las cartas, y esto se juntó y lo que llegó a ser los pergaminos del el Antiguo Testamento. Y luego las cartas y todos los evangelios, lo nuevo, fue juntado y se llegó a ser los evangelios y las cartas, las epístolas, los apóstoles. Y luego con el tiempo se ajustó todo eso, cuando la imprenta se desarrolló con Gutenberg, empezó a formarse, a juntar todo eso en la Biblia que tenemos hoy en día. Hoy la tomamos muy casualmente, pero el proceso de formar ese libro de la Biblia fue un proceso enorme, gigantesco, y es un libro que en muchas etapas de la historia trataron de destruirlo, trataron de quemarlo, trataron de erradicarlo, distintas etapas de la historia de la humanidad, pero se mantuvo firme. Es el libro más antiguo, es el libro más leído, es el libro de los libros. Y esa es la palabra de Dios, que dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios, toda esa escritura es inspirada por Dios. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, para entender eso tenemos que quizás ir al original griego, al griego koine, como fue escrito este versículo que está en 2 Timoteo, que es el Nuevo Testamento, en la carta que le escribió Pablo a Timoteo. Y el griego tenía la particularidad que es un lenguaje muchísimo más expandido que nuestro español, que nuestro inglés. Por ejemplo, los griegos, nosotros decimos amor. La palabra amor es una palabra que lo usamos, estoy enamorado, o es una persona que tiene mucho amor. Lo mismo en inglés, la palabra love es una sola palabra. Ahora, los griegos, que eran muchísimo más precisos, tenían 3 palabras para amor, y uno sabía cuando usaba cada una de ellas a qué se refería. Tenía la palabra ágape o agapeo, que significaba el amor de Dios, el amor divino. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo y no se pierda. Es un amor incondicional. El amor de Dios va mucho más allá de lo que los hombres pueden entender. Es un amor sublime, es un amor de entrega. Por ejemplo, la Madre Teresa, que fue y ministró a las personas, los intocables y enfermos, tenía un amor, ejercitaba el amor de Dios, el amor agapeo, que es un amor que no busca nada en respuesta. El amor humano, cuando hablaban los griegos del amor humano, no usaban agapeo, usaban la palabra fileo, de la cual tenemos, por ejemplo, Filadelfia, la ciudad del amor. Fileo era el amor humano, el amor que es más que es más condicional que el amor agapeo, que tiene una anticipación de cuál es la respuesta de uno o del otro para amar con intensidad o intensidad.
Si uno va a cuestiones de derecho familiar o cuestiones de pleitos familiares, ven personas, parejas que se amaban en un momento con gran intensidad, pero que por los vaivenes de la vida, lo que sea, tienen ahora un resentimiento mutuo. Cambia, ese es fileo, es el amor humano, es frágil, es condicional, es mucho más variable, cosa que no pasa con agapeo. Y después cuando querían hablar del amor carnal o del amor físico, usaban la palabra eros. Ellos eran bien específicos en su lenguaje. Y en este tema, cuando leemos toda la escritura, vamos al griego y vemos en lo que se llama una interlineal, una Biblia interlineal, en donde está el griego original o el koineo y abajo está el texto, en este caso está en inglés, pero también creo que hay en castellano. Y si vemos en el versículo 16, dice toda la escritura y dice teofenustos, ahí en esta parte, teofenusto, que quiere decir respirada de Dios. En este registro, acá en esta parte, cuando vemos en el versículo 16, para grafe o grafe, escritura, es teofenustos. Y teo es Dios, de ahí tenemos teología, la ciencia de Dios, y penustos o penustos es aire o respiro. Esta es la precisión de la escritura. Por ejemplo, tenemos la palabra neumático que proviene de esa pneuma, pneustos, que es aire. Y cuando decimos que toda la escritura es respirada de Dios, es que sale de adentro, es como toda la escritura es de Dios. Y ahí vemos en el registro, en 2 Pedro 1, 20 y 22, un versículo casi compañero de este que estamos viendo, en la epístola de Pedro, otro escritor. Eso es la precisión de la palabra de Dios, que a pesar de que varias personas escriben la palabra, no hay contradicción entre ellas. Y ahí dice en 2 Pedro 1, 20 y 22, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, versículo 21, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos el escriba como Pablo o Pedro, que iba a escribir. No, ellos no decidieron, bueno, ¿qué voy a escribir hoy? ¿Qué tengo ganas de escribir hoy? Sino que de alguna forma Dios le respira, y el escritor, Pablo, Juan, inspira la palabra que viene de Dios. Y esto es como, esto no se puede probar, no puedo probar esto, es cuestión de fe, de creencia. No se puede probar como algo matemático o algo físico, pero ese escritor bíblico, los santos hombres de Dios que hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, tuvieron esa urgencia, ese mensaje de Dios, proveniente de Dios. Escribe esto. Por eso, cuando se hizo el canon, me olvidé de decirles, cuando todos esos libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento formaron la Biblia, es el canon de la Biblia, son los libros que a través de los años y las centurias se confirmaban que eran escritos los santos hombres de Dios que escribieron, y eso se hizo un compendio en la Biblia. Es un poco más elaborado que eso, pero es un poco cómo va. Y esto tiene que ver ahora un poco como por ejemplo, lo vemos en los colegios en un dictado, cuando el maestro dice tomen sus hojas, vamos a tener un dictado ahora, y dictan y todos los chicos escriben, y dice el profesor, bueno, las cucarachas se agachan cada vez que pasan debajo del hacha, y el chico está, hacha va con H, ¿cómo se escribe? Debajo va con B corta o con G, pero el escribiente
escribe, pero ¿quién da la información? ¿Quién da el contenido? Y es el maestro. Cuando Pablo, cuando Pedro, cuando Juan escriben las escrituras del Evangelio de Juan, o cartas de Romanos de Pedro, o las epístolas de Pedro, ellos cada uno habla con su propio lenguaje, con su propia forma de escribir, pero el contenido de lo que escriben es revelación de Dios. Dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dios no quiere mantenerse en secreto, no desea mantenerse en secreto, sino que desde el comienzo en Génesis trata de comunicarse y revelar a su gente. Por eso es importantísimo hacer ese espacio en la mente. Y cuando vemos ahora toda la escritura y leemos este versículo, es respirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Si la escritura es respirada de Dios, la Biblia es respirada de Dios, bien vale la pena conocerlo y leerla. Por eso el desafío en todos los que tenemos en nuestro día, hacerse un huequito para leer la palabra a Dios con frecuencia, media hora, 15 minutos, pero hacerlo a diario. Y el cambio que usted va a ver en su vida, y esto lo hablo de mi propia vida, el cambio que va a haber en su vida en considerar las cosas de Dios espiritualmente, mentalmente, no hay palabras para describirlo. Y va a ver que cosas que antes lo afligían o tenían presión o eran difíciles, encuentran un nuevo respiro, una nueva tranquilidad cuando uno hace conexión con la palabra respirada de Dios. Esto es lo que vamos a ver hoy, y en próximas entregas vamos a ver lo siguiente en la Escritura. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en la próxima. Dios los bendiga.